Atención Colombia, Gustavo Petro pidió investigar contratos de la Unidad de Gestión de Riesgos en los últimos 8 años. Él dice que es una corrupción estructural y profesional. El jefe de Estado se pronunció sobre el escándalo denunciado en la Unidad de Riesgos y pues esto lo hizo durante una alocución, señores, realmente contundente. Pues resulta que el presidente Petro le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar toda la contratación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en los últimos 8 años con total celeridad. El mandatario habló de los hechos de corrupción que se han presentado en los últimos tiempos en Colombia y también hizo referencia al caso de la unidad. Él dijo textualmente, la unidad de riesgo es un caso de corrupción estructural y profesional. Viene desde hace años evaporando los dineros que son para las víctimas de las tragedias naturales y climáticas y convirtiéndolos para enriquecimiento personal de varios funcionarios. Y esto es totalmente cierto. Afirmó también que con este escándalo de corrupción se está diseñando una estrategia de golpe y ruptura institucional. Pero vamos a escuchar al jefe de Estado cómo fue el contundente discurso que pronunció. Colombianas y colombianos, la lucha contra la corrupción es una de las banderas por las que más he luchado a lo largo de toda mi vida. Siempre he buscado y exigido transparencia en el uso de los recursos públicos en Colombia. Ustedes recordarán cuando en mis tiempos como congresista denuncié la alianza que realizaron un tercio de los miembros de ese Congreso con los grupos paramilitares en Colombia. En múltiples debates desentrañé la forma en que los políticos corruptos de siempre se aliaron con el narcotráfico para pasar leyes, reformas y proyectos que no buscaban otra cosa que mantener una situación de injusticia en el país. También realicé un amplio debate contra el carrusel de la contratación en Bogotá y contra Odebrecht, mucho antes de que los medios de comunicación lo convirtieran en noticias y que las entidades de control tomaran siquiera una decisión al respecto. Pero no solo ha sido en mi vida política, sino también personal. Hace casi un año se filtró una información de 2 miembros de mi familia que supuestamente habrían incurrido en delitos. Cualquier presidente de la República de Colombia hubiera hecho todo lo posible para torpedear el proceso. Yo, en cambio, consecuente con mis principios, fui el primero en pedirle al entonces fiscal general de la Nación investigar lo sucedido. Yo no solo hablo contra la corrupción, he luchado para desentrañarla toda mi vida. La lucha contra la corrupción no es un discurso, no son palabras al aire. Combatir la corrupción es un tema primero de principios, pero también de vida o muerte. Sin oportunismos, yo he puesto en riesgo mi vida para revelar los entramados que han llevado a que en Colombia los dineros públicos terminen en bolsillos de privados. Al llegar al gobierno nacional he encontrado lo que ya sabía. Tenemos una corrupción estructural y profesionalizada que se ha tomado varias instituciones del Estado colombiano. Mi responsabilidad es destruirlas y neutralizarlas. Comencé con una lucha intensa en la Fiscalía General de la Nación, a pesar de enormes presiones que incluso afectaron física y psicológicamente a mi familia. Logré un proceso donde creo, y en muchos años, se eligió un fiscal, una fiscal decente y totalmente independiente. Esto es realmente verdad, ¿no? El presidente Petro ha elegido una fiscal realmente decente, independiente, sin roscas ni demás, sino que Vicky Ávila, como ahora no tiene las primicias que le pasaba al señor Francisco Barbosa, pues está yendo en contra de la fiscal, haciéndola parecer que es aliada de Gustavo Petro, porque quiere un pronunciamiento cada vez que ella no tiene la noticia de primera mano. Increíble lo que hace esta señora Vicky Ávila con su periodismo prepago. Esta decisión interinstitucional ha desatado todos los fantasmas. Seguí con la investigación sobre casos entre funcionarios de la fuerza pública y las mafias del narcotráfico y el contrabando. Se trata de una olla de corrupción inmensa donde aparece cada vez más la bandera de una fuerza pública honesta y al lado del pueblo. Pero indudablemente ha quedado al descubierto un mecanismo que está fortaleciendo el crimen, la corrupción y la inseguridad ciudadana. En estos momentos me enfrento a los anillos de la corrupción del FOMAC y la FIDU Previsora. Billones de pesos de los maestros y de la nación se han perdido en una red de contratistas que con cláusulas amañadas permiten pagar sin facturación. La red se ha construido por años en las diferentes ramas del poder público y los órganos de control. Los hallazgos en Ecopetrol son profundamente alarmantes. Por decenas de miles de millones de dólares han salido recursos de la petrolera nacional para financiar personas, paramilitares y la política. Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la nación, encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal. Existe un fuerte anillo de corrupción montado durante 3 décadas entre dirigentes políticos, la fuerza pública, funcionarios de la DIAN y aduanas que permiten la entrada masiva del contrabando. Se ha construido infiltrando campañas, incluso intentaron infiltrar la mía fracasando en ello. Esta enorme olla de corrupción con tentáculos internacionales, un billonario sistema de lavado de activos, ha arruinado buena parte de la industria de las confecciones y el cuero
y por primera vez en la historia empieza a ser descubierta con nuestra acción en Colombia. La UNGRD es un caso de corrupción estructural y profesional. Viene desde hace años evaporando los dineros que son para las víctimas de tragedias naturales y climáticas y convirtiéndolos para el enriquecimiento personal de varios funcionarios. El caso de los... Y es que aquí tenían una olla sin fondo estos corruptos, ¿no? Sacaban dinero y sacaban dinero de contratos y definitivamente nadie les ponía el ojo. Inclusive en el gobierno Duque ya venía toda esta pues corrupción de contratación, sin embargo el señor Duque se quedó callado, ¿no? Prefirió que no se le destapara un escándalo de grandes proporciones como le está haciendo Gustavo Petro, ¿no? Destapando esta olla que va a incluir a políticos de grande poder, ¿no? El caso de los carrotanques, que no era nuestra directriz dado que expedimos los decretos de emergencia que proponían otro modelo de atención a la emergencia y a la distribución del agua en La Guajira. Estos se expidieron el 2 de julio del 2023 y fueron declarados inexequibles el 2 de octubre del 2023 por la Corte Constitucional, que no es una excusa, porque la caída de los decretos de emergencia no eran una invitación a realizar una contratación aparentemente amañada y con sobrecostos. Lastimosamente este es un caso más en la historia de la UNGRD. La estrategia de los abogados, que defienden el principio de oportunidad, todos atacados por mí al estar relacionados con el cartel de la contratación de Bogotá o el cartel de la toga, quieren reducir la investigación a la contratación de los carrotanques. Sin embargo, es peor el contrato hecho para solucionar el problema de Caregato, en abierta desobediencia a las indicaciones del presidente. Asimismo, se observa en el uso de los dineros de la UNGRD en el pasado gobierno. Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos 8 años, con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentran en la Fiscalía desde hace algunos tiempos. Y fue ignorada en la Fiscalía anterior. Asimismo, como la investigación de los recursos de la paz, el llamado CACPAS, este gobierno estará presto a colaborar con toda la información que sea necesaria. Estoy seguro de que lo que estoy haciendo implica remover las bases del poder político en el país y trato de abrirle paso a las reformas que benefician a las mayorías de Colombia y garantizan la paz. El ataque es fuerte contra el gobierno e incluye la opción de algunos por el golpe y la ruptura institucional. Navegaremos en las tormentas y sabremos que finalmente todo depende del pueblo. La manifestación del 1 de mayo es un enorme mensaje, no solo contra quienes quieren mantener el régimen de corrupción en Colombia, sino para quienes estamos en el gobierno. Ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción. Ella está en todos los partidos y en todos los rincones. Nuestra labor y nuestro deber es luchar contra ella. Bueno, tremendas palabras aquí de Gustavo Petro, tiene razón, tienen que investigar más a fondo este sistema de contratación que están acostumbrados a robar a manos llenas, ¿no? Gustavo Petro confió en Olmedo López y le dio una puñalada por la espalda definitivamente, ¿no? Pues después de esto vino las reacciones y una de esas fue la señora Vicky Ávila, que se ha encargado de desmeritar todo el gobierno de Gustavo Petro e intentar lo que él menciona, un golpe, señores, con mentiras, haciendo creer que el gobierno es el malo cuando interviene estas entidades plagadas de corrupción. La señora, por lo tanto, no habla de los escándalos como el OCATPATS, más de 500.000 millones de pesos, y que no ha pasado nada con la Fiscalía de Barbosa, y en esta pues vamos a ver si se remueven esas bases que tienen pues sumido a Colombia en la corrupción. La señora Vicky Ávila escribe: la locución de Petro es impactante porque parece que estuviera hablando del gobierno de otra persona y no la del gobierno de él. Empieza el ataque, ¿no? Este escándalo de corrupción de la unidad de riesgos es propiciada por gente nombrada por su gobierno, sus funcionarios. El escándalo que enreda con posible financiación ilegal y violación de topes en su campaña, ¿no? No habla de pronto de los contratos que de pronto Olmedo López le dio pues a los señores de allá del clan de Santander, ¿no? El golpe en su contra, que no existe, en este caso sería un autogolpe, porque todo este escándalo de corrupción ocurrió mientras Petro ha ejercido como presidente. Ni una autocrítica, ni un reconocimiento, ni una mea culpa. No ahora Petro se victimiza. Sin embargo, Sneider Pinilla confesó en semana que el gobierno activó una máquina para comprar congresistas para pasar a la fuerza las reformas del Congreso. Esto, pues hasta el momento no se ha comprobado, señora Vicky Ávila. Deje de manejar este relato mentiroso hasta que no se demuestre lo contrario. Sin pruebas, sin nada, pues esta señora ataca. Hay altos funcionarios del gobierno salpicados. De hecho, Sandra Ortiz se tuvo que ir. La mención que hace Petro sobre su hijo Nicolás merece una precisión. El comunicado en el que pidió investigar a Nicolás y a su hermano Juan Fernando surgió porque extrañamente Palacio se dio cuenta de que yo había hecho la explosiva entrevista a Day Vázquez.
Luego, cuando el hijo había confesado ante fiscales y en una entrevista en Semana y había iniciado un proceso de colaboración con la justicia, después de una visita de su padre, el presidente Nicolás no colaboró más y se echó para atrás. Así que Petro es responsable de todo lo que está pasando y de este terremoto político por la corrupción. Es culpable. Siempre le dice, la culpa es de Petro, la culpa es de Petro. Si no llueve, la culpa es de Petro. Si hace sol, la culpa es de Petro. Si se roban unos corruptos del Partido Verde el dinero de todos los colombianos, es culpa de Petro. Esta señora no tiene más, ¿ah? Así que Petro es responsable de todo lo que está pasando y en este terremoto político por corrupción que rodea a su gobierno y que es protagonizado por sus funcionarios. Que no se lave las manos. Sus menciones a la Fiscalía y a la fiscal Luz Adriana Camargo suenan más como una presión y una orden que cualquier otra cosa. El país necesita saber la verdad. Pase lo que pasa, caiga quien caiga. Es lo que dice la señora Vicky Dávila. Y pues en las últimas horas también Olmedo López salió a pedirle perdón al presidente Gustavo Petro y dice que va a hablar con toda la verdad. Muéstrenle a la derecha, señores, este video donde pues Petro es un ejemplo para la política, orgullosa de él, pues siempre dice la gente acá, ¿no? Definitivamente este señor se torció. Primero pedirle perdón al señor presidente. Creo que todos los que estuvimos involucrados en este lamentable hecho, deplorable, porque otro camino es el que nos ha mostrado el señor presidente en sus años de lucha en Colombia, y no solamente él, sino todos los que han luchado por la transparencia y por la lucha anticorrupción en Colombia merecen que el país conozca la verdad. Sé que hemos orado, hemos estado mucho al lado de Dios, que nos va a acompañar en esta verdad, la verdad que merecen todas y todos los colombianos, para que todas y todos los que nos involucramos en este lamentable hecho, pues reparemos al país el daño causado. ¿Será que lo va a reparar este señor después de incurrir en todos estos hechos de corrupción? Porque aquí no están solo los carrotanques como lo dijo Gustavo Petro. Aquí hay contratación realmente gigante y que este señor pues entregó recursos a diestra y siniestra. Definitivamente estas lágrimas de cocodrilo no le quedan bien, ¿no? Y pues sobre todo esto que está pasando, la ruptura del muro de Caregato y todo esto lo que pues se da por problemas de corrupción, porque no invierten los contratistas los materiales que se necesitan, pues dejan ver un país que decae por culpa de este flagelo, ¿no? Vamos a escuchar a Paloma Valencia, pero después se dan cuenta la peinada que le pega María José Pizarro a este Centro Democrático, que parece ser que ellos nunca tuvieron corruptos, ¿no? Desen cuenta la intervención. Gracias, señor presidente. Yo quería expresarme sobre los incidentes de corrupción que estamos viendo, porque no hemos llevado 2 años y aquí la lista ya es bien larga. Se inicia con el hijo del presidente recibiéndole la plata a los políticos corruptos, a personas en extradición, acusado por enriquecimiento ilícito porque nos dicen que la plata no llegó a la campaña porque el hijo se la robó. Pero también está investigado el hermano del presidente, que estuvo recorriendo las cárceles, ofreciendo impunidad a cambio de apoyo político y hasta plata a senadores. Dicen que le logró sacar a los presos. Pero eso no queda ahí, porque después viene la financiación de la campaña, donde han aparecido donaciones ilegales, platas que no aparecen en las cuentas, pagos a testigos electorales, en dineros en efectivo, maletas de dineros en efectivo, que nadie sabe de dónde vienen ni para dónde van, pero que terminaron en los bolsillos de los testigos electorales. Y eso no para ahí, porque entonces ahora venimos a los incidentes. ¿Qué les pareció a ustedes la vía en Rosas Cauca, que termina adjudicada a un contratista con Techa, llena de sobrecostos? Pero claro, Contecha contribuyó bastante prestándole avión al presidente para la campaña. Euclides Torres y el clan Torres, que también reciben cuantiosos contratos en este gobierno. Y sigue la lista, porque eso no para ahí. Lo que está pasando con los pasaportes, que la licitación amañada, que luego la revocan, que luego la adjudican, que después la van a dar a dedo sin licitación pública. Y vamos mirando que ahora llegamos a unos escándalos que son francamente espeluznantes. Aquí ha habido el escándalo de la Yidis política, que yo me permito recordar. Nombraron un médico, y resulta que la señora Yidis, que era una delincuente, le cobraba al médico. Y nombraron un notario y entonces dijeron que eso era comprar los votos. ¡Ojo! Porque aquí de lo que estamos hablando es el propio gobierno robándose la plata de los colombianos. Y sacan la plata en efectivo en maletas. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que ha sido este gobierno y cómo era el senador Petro? Porque resulta que el presidente Petro acusa a todos los presidentes anteriores de corrupción. Que todos los escenarios de corrupción que habían ocurrido eran responsabilidad política de los presidentes. Y cuando vienen los escándalos de corrupción de su gobierno, hombre, que aquí estaban diciendo que miren cómo es el presidente Petro de generoso, el hijo, el hermano investigados, su secretaria privada, pero inmediatamente la saca y la asciende de puesto. Es que esto tampoco que nos vengan con el cuento de que aquí han sacado a los corruptos, porque no es verdad. Y yo quiero... Y hasta el momento no se ha comprobado absolutamente nada, ¿no?
La señora aquí menciona un poconón de cosas sin pruebas, ¿no? Atacando al gobierno como siempre. Como esta gente es impoluta, no rompe un plato, el Centro Democrático es puro y bello, ¿no? Increíble. Precisar lo siguiente, aquí pareciera que el gobierno no tiene Termine, senadora Paloma Valencia. doble rasero, sino como triple, presidente. Y le incluyó el representante de la Cámara rasero para 4 raseros. Porque entonces todos los presidentes de Colombia son corruptos porque hubo eventos de corrupción en su gobierno. Pero lo que pasa ahí en el Palacio de Nariño no tiene nada que ver con el presidente. Ahora nos vienen con un cuento bien sofisticado, que es que funcionarios de la unidad de riesgo andan conspirando de espaldas al gobierno para aprobarle los proyectos. Y uno se pregunta así, y fue que ellos lo hicieron a las espaldas del presidente. Pero yo también quiero precisar algo. A mí me parece sumamente grave el doble rasero, triple, cuádruple rasero de este gobierno, cuando señalaba con el dedo hirsuto a todos los gobiernos. Yo pregunto, ¿qué estaría diciendo el senador Petro en este contexto? Yo lo veo gritándole al presidente que renuncie. Yo le veo exigiendo la renuncia y llamando al levantamiento de los colombianos para rechazar la corrupción, porque es que robarse la plata del agua de los guajiros, hágame el favor, gastarse la plata de los colombianos disque en riesgos en ollas comunitarias para ganar elecciones. Esto, francamente, denota una ilegitimidad del gobierno gigantesco. Y desde aquí quiero expresar mi voz de solidaridad con el presidente Name, que ha expresado su inocencia. Presidente Name, ojalá la justicia brille a su favor, porque nos sentimos todos muy compungidos con esas acusaciones en su contra. Usted aquí le dio garantías a quienes pensamos divergentemente y ojalá la justicia se pronuncie a su favor, pero que no nos venga el gobierno a decir que esto es un caso que no tiene nada que ver con ellos. Que utilicen el mismo rasero que utilizan con todos los gobiernos y que, como diría el senador Gustavo Petro, piense el presidente en renunciar, porque tanta corrupción alrededor ya no la puede disimular. Gracias, presidente. A usted, Oiga, senador. qué cinismo el de Paloma Valencia, ¿no? ¿Cómo defendió aquí a Iván Name, que está siendo acusado de recibir 3.000 millones de pesos por parte de Snyder Pinilla, y lo defiende a capa y espada? Pero con el presidente Petro, sí le dice, no señor, usted tiene que renunciar. Pero con Name, no, que se quede y que demuestre su inocencia. Hágame el bendito favor, señores. Esta situación es insostenible con Iván Name en la presidencia del Senado. Debería renunciar y dedicarse a defenderse, ¿no? La acusación grave la tiene Iván Name y no el presidente Gustavo Petro. Ahora vamos a ver la respuesta de aquí de María José Pizarro, que le pega una trapeada a toda esta gente pues que intenta hundir con mentiras tratando de socavar el gobierno de Gustavo Petro. Muchas gracias, presidente. Como vicepresidenta le voy a pedir que no me interrumpan en la intervención. Muchas gracias. Esta constancia, después de haber escuchado atentamente cada una de las constancias, de las palabras que se han dicho en el día de hoy, debo hacerla no solamente a nombre propio, sino también en nombre de todas las personas que creemos en la lucha inaplazable en contra de la corrupción, de quienes creemos en el cambio, de quienes creemos en la paz, quienes creemos en la vida como un proyecto político. Y la presento también en nombre de quienes reconocemos la verdadera necesidad de forjar una nación transparente, diversa, incluyente y justa. Lo primero que quiero señalar de forma absolutamente contundente es que nuestro proyecto político no conecta con corruptos, con prácticas corruptas, y toda persona que se vea involucrada, y así lo ha dicho el mismo presidente Gustavo Petro en repetidas ocasiones, y lo ratificamos aquí desde la bancada de gobierno en este Congreso, será apartada de sus funciones. Su caso será entregado a las autoridades correspondientes para que se realice la investigación y la sanción si esta se amerita. Durante toda nuestra trayectoria política como progresistas, siempre hemos obrado en consecuencia con nuestros principios y nunca hemos amparado corruptos, ni siquiera al interior de nuestro propio seno, de nuestras propias filas. Aquí al mismo presidente no le tembló la mano a la hora de denunciar el carrusel de la corrupción y de apartarse en ese momento del partido político al cual pertenecía. Muy distinto a lo que ha sido, a lo que tristemente aún pasa cuando los casos de corrupción están en otras filas, como fue los casos de corrupción que se han presentado en gobiernos anteriores. Por ejemplo, el caso de Odebrecht,
en el cual casi no hay justicia, sino es porque en Estados Unidos opera la justicia y entonces aquí la justicia local tiene que funcionar ahí, cojeando, pero funcionó, o funciona, avanza de alguna manera. O lo que pasó en el caso de Mintic del gobierno pasado, que hasta hoy siguen Boconitos urbanos, Invercolsa, Reficar, las marionetas, la ñeñe política, el cartel de la toga, el Ocat Paz, Cajanal, Foncolpuertos, la AAA, Agroingreso Seguro, la GIS política y otros cientos de ejemplos. O me van a decir que la corrupción empezó el 7 de agosto del 2022 y que, por ejemplo, Ciro Ramírez es del pacto histórico. Ni hablar de las chuzadas y de los mal llamados falsos positivos. Pues muy bien, nada de eso lo vamos a tolerar en este gobierno y vamos a tomar las decisiones que se tengan que tomar. Y aquí, quienes hacemos parte de esta bancada, por lo menos yo, María José Pizarro, no voy a ser tolerante con estos hechos de corrupción, porque tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar un proyecto político por el que se han dejado la vida miles. Que lo digan las senadoras de la Unión Patriótica. Hoy aquí se rasgan las vestiduras aquellos partidos que engrosaron la lista de 257 dirigentes políticos, incluidos 9 gobernadores, 58 congresistas, entre ellos 4 expresidentes del Congreso que fueron condenados por vínculos con la mafia y el paramilitarismo, responsables de graves violaciones a los derechos humanos y de grandes entramados de corrupción. Y siento tener que decirlo con nombre propio, pero es que aquí a veces nos vamos por los lados. Sí, escuché a los compañeros de Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras, de Kiko Gómez, de Oneida Pinto, de los Char, etc. Hay al menos 25 personas del primer círculo del uribismo condenados o investigados. Oscar Iván Zuluaga, Mario Uribe, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo, César Mauricio Velázquez, Edmundo Castillo, Sabas Pretel, Diego Palacio, Bernardo Moreno, Álvaro Bernat Prada, Fernando Londoño, Mauricio Santoyo, Francisco Santos, Luis Camilo Osorio, Rito Alejo del Río, Pedro Moreno, Salvador Arana, Luis Alfonso Hoyos, a su hermano Santiago, a su cuñada Dolly y el mismo expresidente, entre otros. Y posando impolutos, ¿no? Increíble. Aquí no somos capaces de decir lo que tendríamos que decir porque estamos en el Congreso de la República y de señalar lo que deberíamos señalar, pero sí, echamos toda la basura allí, a los vecinos de al lado. Hoy aquí en el Congreso de la República, el 25% de los senadores tiene vínculos con parapolíticos o casos execrables de corrupción. El 41% es heredero o heredera de castas o clanes o enfrentan situaciones muy complicadas en la justicia que en este momento se están investigando. Y así como muchos aquí se han dejado la vida denunciando la corrupción antes, hoy aquí muchos colegas nuestros con quienes intentamos construir relaciones diferentes, pasar por encima de toda esta historia, construir relaciones políticas distintas donde sea posible construir una nación que camina hacia la reconciliación y la paz. Así, nosotras y nosotros que nos hemos dejado la piel luchando por este país, denunciando estos y muchos otros casos, construyendo paz, intentando aquí con cada uno de ustedes, mirándolos a los ojos para construir un camino hacia la reconciliación y el reencuentro de los colombianos. Tampoco vamos a permitir que la vieja política ligada al narcotráfico, a la corrupción, a la política, a la violación de los derechos humanos, vengan aquí a darnos cátedra a nosotros de buen gobierno, de ética, de probidad y de respeto a la independencia judicial y a la separación de poderes. No, así no es. Si nos miramos todos con las verdades en la cara. Uy, tremendo. El pacto histórico y el gobierno del cambio ha llamado a rendir cuentas y ha apartado y seguirá apartando a quienes estén involucrados. Ha llamado a una mesa
técnica con otras entidades del Estado, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, inclusive con los Estados Unidos y su gobierno, para brindarle garantías al país. Para esto que acaba de suceder, ojalá no siga sucediendo en Colombia, porque la corrupción es un hecho estructural del Estado colombiano, está enquistada en el Estado colombiano y debe ser una discusión nacional, y nosotros no miramos a otro lado, les miramos de frente y a la cara. Es una discusión nacional y no un botín para intentar frenar el trámite de las reformas por las que votó la mayoría del país o para asfaltar la carrera presidencial en el 2026. Y eso me lleva a un segundo punto. Esta contingencia tampoco puede ser una excusa para no respetar la democracia. Aquí se hizo no solamente uno, sino varios procesos de paz. Se participó en la redacción política de la Constitución. Se han acatado las reglas democráticas, se ha acatado la Constitución y se ha acatado la ley por décadas. Y lo que nosotros estamos presenciando aquí de manera inédita es un llamado a paralizar la institucionalidad, a atentar contra el orden constitucional. En ninguna parte del reglamento dice que se paraliza el Congreso por una investigación. No, adelante la investigación, pero el Congreso no puede paralizarse, ni puede paralizarse las reformas que propone este gobierno acorde con un modelo que de manera clara, frentera, le presentó al país. Es que esta gente, los uribistas, quieren que se suspenda el Congreso, que no avancen las reformas y, mejor dicho, que se queden cruzados de brazo. Hasta donde llega la vagancia y pues también la estrategia política de esta gente para, mejor dicho, hundir a Colombia. No hunden a Petro, hunden a Colombia. Estos cínicos del Partido de Cambio Radical, del Partido de Centro Democrático, del Partido de la U y los conservadores, pues son personas que están acostumbradas a joder al pueblo cuando no les gustan. Y como les están destapando todo, pues por eso mismo están huyendo como ratas. Por la que votaron millones. Los que hoy posan de indignados, antes aplaudieron la insólita solicitud de un expresidente. Les voy a pedir a todos los congresistas que mientras no estén en la cárcel, voten. O me van a decir que el prorrateo de la deuda de Electricaribe que pusieron en el Plan Nacional de Desarrollo del expresidente Iván Duque se frenó por el caso de corrupción alrededor de la venta. Por ejemplo, quienes llaman a no tramitar las reformas, los proyectos del gobierno son incapaces de reconocer las reglas democráticas y la voluntad popular, porque sí, aquí ganó la voluntad popular y las mayorías de Colombia. Han sido incapaces de reconocer en este año y 9 meses que la historia de este país cambió y que somos el primer proyecto, el primer gobierno progresista de este país. Son capaces de reconocer la sana alternancia en el gobierno, la sana alternancia política propia de una democracia real. Eso es lo que estamos asistiendo, la alternancia de poder. Le quieren dar la espalda al país por una sencilla razón, porque no quieren que nada cambie. Total, para ellos, para quienes representan, todo está bien tal cual está. Los senadores, senadoras, definitivamente no. Aquí estamos para hacer los debates, aquí estamos para dar la cara, aquí estamos para mirarles a los ojos, para dar las discusiones, para responderle a la gente de nuestro país, para recuperar la dignidad del trabajador y de la trabajadora, porque somos el país que más trabaja en la OCDE y el que menos produce. Para que nunca más digan que somos referentes mundiales de un modelo de salud, cuando es una total mentira. Y eso lo dice la gente que hoy hace fila en los hospitales y se muere en las puertas de los hospitales. Estamos aquí para que quienes envejecieron y trabajaron toda una vida, que tienen sus manos curtidas de sangre, de tierra y de trabajo, tengan un mínimo de dignidad en su vejez. Y sí, lo decimos mirándoles a la cara. Ese es nuestro objetivo principal. Y estamos aquí para que las juventudes, a través del estudio, puedan cambiar la sociedad de Colombia, construyendo una sociedad de conocimiento y así transformar a Colombia. Porque esos son los principios que nos rigen. En tercer y último lugar, les invito a que con humildad reconozcan su legado. Miren al interior de sus propias fuerzas políticas, al interior de ustedes mismos, para que hagan las reflexiones que tengan que hacer. Nosotros las hemos hecho y las haremos en cada paso que hagamos. Para que oigan a Colombia, para que entiendan que los padecimientos de la población colombiana no nacieron con este gobierno, sino por los errores y los horrores del pasado. Avancemos, sí, en la modernización del país,
para garantizar los derechos, para proteger a nuestra gente, para materializar la paz, porque tenemos hoy la enorme oportunidad de llevar el país a algo que parece una utopía, pero que es una realidad, y es entrar en el siglo XXI, como otras naciones del mundo. Yo les invito, colegas, a seguir con los debates en el Congreso de la República, a no paralizar las reformas, porque paralizar las reformas es paralizar el progreso de este país. Así, con esta dignidad, mirándoles a la cara, sin el más mínimo atisbo de vergüenza, con la cara en alto, con la frente en alto, con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestro presente y el futuro que queremos construir, les invitamos a actuar hoy con responsabilidad por millones de personas que están en las calles esperando de este Congreso una actitud más digna. Bueno, Gracias. tremendas palabras aquí de María José Pizarro. Dejó sin argumentos aquí a Paloma Valencia, porque esta gente se dedica a rajar del gobierno, pero no miran su gobierno pasado, ¿no? Definitivamente los escándalos más grandes que han habido de corrupción han sido en todos los gobiernos. Aquí se están destapando y se van a buscar a fondo y se van a meter a la cárcel los culpables. En anteriores los encubrían, no los llevaban, y por eso 94% de impunidad en la Fiscalía de Francisco Barbosa. Colombianos, hasta acá este video, por favor compártanlo mucho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Hasta pronto.